Hoy queremos hacer una evaluación del primer año de gobierno de Luis Fernando Camacho. Estamos junto a Vladimir Peña, a quien le agradezco estar acá en el programa, exsecretario general de la Gobernación de Santa Cruz, con el gobernador Rubén Costas. Gracias por acceder a esta entrevista y por animarse a este diálogo sin ningún condicionamiento. Diálogo que será tejido entre mi colega Gerson Rivero y yo para que podamos intentar articular un debate que pueda dejar unas bases para el futuro. Gerson Rivero, parte del equipo Santa Cruz La Razón, muchas gracias por estar acá y ayudarme. Gerson, yo te voy a ceder la palabra, simplemente voy a poner como primera alfombrita un par de datos. Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz desde el 3 de mayo del 2020. Su gestión está prevista por 5 años. Él ha sido electo con una votación del 55.64%, lo que le da una legitimidad y gobernabilidad en la gobernación, según el cómputo oficial, por encima de su par del MAS, que obtuvo el 38.27%. La última parte de su tuit, en alusión a la denuncia realizada por la actual gobernación en contra de Rubén Costas por el supuesto desvío de recursos para la campaña electoral del candidato a la alcaldía por Demócratas, Rolly Aguilera, en 2020, una denuncia que está en etapa de investigación por la Fiscalía. Y dejo un primer dato: el gobernador de Santa Cruz ha anunciado que para el 2021 su ejecución presupuestaria fue del 83.9%, a decir del propio Camacho, la más alta en los últimos años. Son como dos elementos que pongo sobre la alfombra, pero Gerson, ayúdame a plantear un debate que sobre todo siembre para lo que sigue en Santa Cruz. Buenos días a todos, todas. Gracias por venir. Bueno, usted ha estado 15 años en la gobernación. Técnicamente este es el segundo gobernador de la historia, digamos, de la historia moderna, ¿no?, de Santa Cruz. El primero fue Rubén Costas, desde que se cambió la Constitución, y el gobernador Luis Fernando Camacho sería el segundo. Por lo tanto, es inevitable que la única comparación que hay es entre las dos gestiones, y Vladimir Peña fue el secretario de esa gestión y reconocido como mano derecha de Rubén Costa durante mucho tiempo. Entonces creo que hay que aprovechar esa experiencia. Y antes de entrar en los datos, a mí me gustaría que, digamos, recordarle a la gente cuál es la función, cuáles son, hasta dónde llegan las atribuciones de un gobernador, para, digamos, a partir de ese marco ir evaluando una gestión, ¿no? Muchas gracias, Claudia, Gerson, por la invitación. Ojalá que tu estadía sea placentera en Santa Cruz. Es bueno verte, Vladimir, porque así también todos los bolivianos nos retroalimentamos en nuestro país. Sobre el tema de la pregunta introductoria, yo creo que la gobernación hay que verla en tres campos, ¿no? El primero, el campo de la gestión, que creo que es el más importante. ¿Cuál es el horizonte, el norte? ¿Cómo la gobernación de Santa Cruz en este caso puede influir positivamente en la vida de la gente? Creo que desde el punto de vista de los servicios básicos, las infraestructuras, el cambio social que se puede hacer. Segundo, no nos olvidemos que estamos en un proceso todavía de construcción de la autonomía en el país, dificultoso, controvertido, en algunos momentos confrontacional, pero es un proceso que se está construyendo, y la gobernación de Santa Cruz, por el liderazgo que ha ejercido en el pasado, tiende a ser una institución que siempre se la mira en el conjunto del país para ver qué más podemos hacer, cómo ensanchamos la autonomía. Y este creo que también es un campo importantísimo. Ahí entra el tema del pacto fiscal, el tema de la planificación, el propio censo nacional. ¿Qué horizonte le damos a todas estas políticas que trascienden Santa Cruz y que tienen una mirada más macro, pero que no dejan de hacer ver a Santa Cruz como ese departamento que impulsó el proceso autonómico y que creo hoy está consolidado en el país, pero todavía con algunos déficits enormes que hay que discutir? Y lo tercero también, el tema
desde que asumió el MAS y cómo se configuró la autonomía, también el liderazgo político que se ejerce desde Santa Cruz. Entonces, yo creo que estos tres ejes son los principales en los cuales podemos evaluar. Tema de gestión, que es el principal, el tema de desarrollo de la propia autonomía, y el tercero también el liderazgo político de cómo influye desde Santa Cruz con una autonomía que es nueva para la historia de un país, apenas 15 años, pero que sí incide en la política nacional. Vuelvo a insistir para aclarar un poco más en eso que menciona. Por ejemplo, tomemos el caso del censo. Hoy en el censo aparece a ratos el comité cívico, a ratos la universidad, que le interesa mucho el censo, y un poco menos la gobernación. ¿Quién tiene que liderar esa política, digamos, exigir al gobierno sentarse, ¿cómo se llama?, técnicamente, ¿no? Y dejar de politizarlo un poco, digamos, porque al fin y al cabo el censo es un instrumento técnico, ¿no? Obviamente tiene su factor político. Y económico, pero claro, no es únicamente el censo para distribución de recursos, ¿no? Por supuesto. Y mencionabas, digamos, lo de la gobernabilidad, y eso lo dejo en entredicho porque a pesar de haber tenido una buena votación, la asamblea departamental es muy pareja, digamos, ¿no? La diferencia la marcan los pueblos, los representantes de los pueblos originarios. Después tienen la misma cantidad de asambleístas, creemos, y el MAS. Y algo similar sucedió durante las gestiones de Rubén Costa. Entonces, yo siento que hay como cierta confusión en los liderazgos entre lo cívico y la gobernación, digamos. Yo ahí, y te agradezco el ejemplo del censo, creo que va a poder de alguna manera clarificar la idea que quiero posicionar. Yo he dicho durante estos últimos días, a partir del sexto mes de gestión de Camacho, que tenemos una gestión caótica y opaca. Digo caótica por la forma, creo que el decreto 393 y toda esta confusión, este enredo, este laberinto ocasionado por ellos mismos sin salida, que lo aprovecha el MAS, que después veremos los efectos que eso tiene, pero eso demuestra la falta de liderazgo institucional internamente en la gobernación, porque las fisuras con el vicegobernador han sido evidentes, creo que ya son inocultables. ¿Cómo las explica Vladimir? En estos momentos, mira, cuando se aprueba la nueva ley de organización del Ejecutivo en los primeros meses de Camacho, ya hay una señal clara, yo lo advertí en su momento, de vaciar de responsabilidades al vicegobernador. Es la primera vez que tenemos vicegobernador en Santa Cruz. ¿Qué hay detrás? Yo creo que Camacho, y lo ha demostrado con Pumari, si bien tiene una corta vida política Camacho, ha demostrado que no tiene capacidad para confiar en un entorno. Tiene un liderazgo individualista, personalista, y además tiene un problema enorme, inseguridad. Entonces, cuando ve a alguien que puede hacer sombra, que puede molestar, incomodar su liderazgo, hay que aislarlo. Y esto es lo que está haciendo con el vicegobernador de Santa Cruz. ¿Y le está haciendo sombra? ¿Le podría hacer sombra? Mire, yo no sé si le hace sombra o no, pero sí, de que Camacho se siente incómodo, por supuesto que sí. Y, insisto, hay antecedentes de esta forma. Pero quiero centrarme en el tema de la gestión, de la falta de gestión. Hay una gestión paralizada. Si bien es cierto, él saca a decir que 83% ejecutado, que es un parámetro normal de lo que ha venido ejecutando la gobernación en los últimos 10 años. Perdón, le interrumpo ahí. Sí. Para que, digamos, de ese 83% incluyen, digamos, salarios y, o sea, y gastos fijos. Digamos, es ¿no? el total. ¿No? Si bien hasta ahora no hay en el CIGEP, que es el Sistema Nacional donde se puede comprobar estos datos, todavía no está actualizado, está octubre, noviembre, hasta el viernes que me fijé, pero bueno, asumamos que los datos son reales, digamos, ¿no? Primero, que es un presupuesto elaborado por la anterior gestión. Camacho, cuando quiere, se agarra de lo bueno y desecha lo otro, o lo culpa al revés. Entonces, este no es un presupuesto, la gestión 2021 no es un presupuesto elaborado por Camacho, apenas hizo unos cambios, es un continuismo de la gestión de Rubén Costa. Si uno ve el presupuesto público, ¿en qué se va? En energía eléctrica, agua potable, todos estos servicios básicos son la política que identificó a Rubén Costa con el área rural del departamento. Entonces, si uno dice, ¿cómo se lo puede evaluar? ¿Con la administración de Rubén? Sí, es un comparativo, pero hay otra forma de evaluarlo.
que es con su propio programa de gobierno que presentó a los ciudadanos y que tuvo esa amplia votación. Entonces, cuando uno va y hace una comparativa con el programa de gobierno que él presentó, yo he desnudado 10 promesas que solo para el 2021 incumplió Camacho, empezando por el tema de la vacunación, siguiendo por el tema de generación de empleo. Y creo que el mejor ejemplo que grafica esta falta de gestión, esta parálisis, esta incapacidad de poder gestionar, es el Hospital de Montero. Si uno analiza el Hospital de Montero, es un fracaso vergonzoso. Tenemos 8 meses, un hospital cerrado, de 200 camas, de 12 unidades de terapia intensiva, que puede tratar radioterapia como tratamos aquí en el oncológico, que puede tratar las patologías más complejas, está equipado y está cerrado. 8 meses cerrado un hospital. Y siguiendo la comparativa... Pero esto había comenzado en el gobierno de Áñez, ¿verdad? No, mira, gracias por la pregunta. Si uno va y toma el ejemplo, en el gobierno de Áñez y de Rubén Costa, el Hospital de Montero tenía 90% de construcción. Por la pandemia, a través de un recurso constitucional presentado por la Gobernación de Santa Cruz contra el gobierno de Áñez, se ordenó la apertura extraordinaria para atender el COVID, ¿ya? Cambiaron de gobierno, el hospital estaba abierto. El hospital estuvo abierto hasta agosto 31 del 2021 y lo cerraron. Entonces uno dice, el gobierno de Áñez, que tanto critica al MAS, el gobierno de Costa, que Camacho le echa barro cada vez que puede, en la época más crítica de la pandemia, con un hospital en construcción, lo abrieron y salvaron 350 vidas durante la primera y segunda ola. Llegó el MAS nuevamente al gobierno y el señor Camacho y cerraron el hospital ya terminado, concluido y entregado. ¿Cómo se explica esto? Y lo mantienen cerrado 8 meses. 8, es inexplicable. ¿Y qué dicen? Se tiran la pelota entre unos y otros, que no presentó la resolución, que no cumplió con los requisitos. Oiga, señores, llámense, sítense en una mesa, en una oficina, pónganse de acuerdo y resuelvan los problemas de la gente. 8 meses traspasándose las responsabilidades. Entonces, ese ejemplo es, creo, clarificante en cuanto a cómo se está gestionando y se ha dejado de lado las políticas sociales. Lo único que funciona es lo que dejaron en continuidad. Cosas nuevas que tenían que implementar, como el Hospital de Montero. Mira, te voy a dar un dato. En el presupuesto del 2022 no existe el Hospital de Montero. No existe. Y uno de los motivos por qué no se abre el Hospital de Montero es porque la Gobernación de Santa Cruz no incorporó en el presupuesto 2022 el Hospital de Montero. Esas son el orden de prioridades. Ahora, yendo al censo, también creo que demuestra la falta de liderazgo. Si alguien tenía que liderar el censo y además darle una visión fuera de lo que ya hemos experimentado los bolivianos, porque ¿qué hemos visto en los anteriores censos? La confrontación, cuántos diputados, los periodistas sacan de una vez los cálculos y todo el debate público va sobre los diputados y la plata. Sí, son efectos importantes que no hay que discutirlo y hay que debatirlo, pero creo que hace una mirada más integradora de país, más de conjunto de país, y eso es lo que estamos buscando. Y un líder que aspira a gobernar Bolivia como fue Camacho en las elecciones y que hoy tiene la responsabilidad de gobernar Santa Cruz, el departamento más diverso del país, donde se integran muchísimas culturas, que creo que es una enorme oportunidad para demostrar que las cosas se pueden hacer distintas. Pero ¿qué hizo Camacho? Se zambulló para no jugar. Más bien que apareció la universidad. Y es curioso que todo el tema del censo hoy en Santa Cruz lo lidere la Universidad Pública. Está bien, me parece muy bien, pero quien estaba llamado a liderar y a construir un relato para todo el país del censo era el señor Camacho y no lo ha hecho. Ahora, más allá de lo que menciona, que es indudable ese individualismo de Camacho, hay muchas señales. En Santa Cruz se habla mucho de los grupos de poder. Llámese logia. Una vez el exgobernador Rubén Costa dijo, las logias son piojos al lado de los verdaderos grupos de poder. O sea, existen los grupos de poder. Y durante el largo gobierno de Evo Morales hubo una interrelación, una relación de amor-odio, diría yo, pero que hubo una relación. Hoy pareciera que está, en primer lugar, que existe una, ya sea por el caso de los ítems, nos extraña mucho el aparente divorcio entre el Comité Cívico y Gobernación, vicegobernador, gobernador, encima. Era inédito, ¿no? No sé si es una cosa solamente de una figura, sino que como que la élite cruceña está en una especie de crisis.
Yo renuncié a Demócratas hace 1 año y medio. Me fui precisamente antes de las elecciones porque no compartí ni la actitud antidemocrática de cómo se tomaron las decisiones para esta elección y además con el camino que se había tomado, particularmente por el líder del partido, ¿no? Lo hice público aquella vez y dije claramente que esto significaba una involución para Santa Cruz. Si algo hizo el movimiento demócrata en Santa Cruz y en el país, creo positivamente, fue mostrar que la cosa pública se pueda administrar a través de los partidos, para eso son los partidos. Dar un salto cualitativo al viejo esquema de los grupos de poder, de la cultura del privilegio, de estas situaciones. Creo que ese, poco valorado además, ese creo que es el aporte sustancial del movimiento demócrata social, que es un gran partido. Entonces, cuando se toman estas decisiones de la forma como se tomaron y en función a qué se tomaron, yo dije claramente que había una involución y un retroceso a esos viejos esquemas de las logias y todas estas cosas que parecían ya empezando a ser cosas del pasado y que con Camacho nuevamente tienen vigencia. Eso también marca, me parece, porque si bien hay un extremo que dice Rubén Costas cogobernó con el MAS o fue aliado del MAS, qué sé yo, pero hay otra interpretación de que, o sea, hizo política, o sea, y la política implica negociar con el adversario, ¿no? Ahora parece... Yo veo una fractura, o sea, tanto por parte del gobierno central como por parte del gobierno departamental, o sea, no veo nexos, digamos, que son necesarios, así sea hasta para pelearte, digamos, diciéndolo en mal término, digamos, ¿no? Hay un nexo, te voy a decir, ayer justo en Montero, el gobierno nacional a través de un viceministro y la gobernación a través de un secretario, han coincidido los dos en justificar por qué no han abierto el hospital. Entonces, desgraciadamente no debería ser para eso, sino para dar noticias positivas. Pero yendo al fondo, yo creo que hay un grave problema en la política del país, que es el tema de la polarización, de esta confrontación. Pero venimos 16 años con polarización, ¿no? Es cierto, pero y nos va como nos va. Yo creo que la reflexión de los proyectos políticos y fundamentalmente de los que aspiran a ser alternativa al MAS, tiene que ir por despolarizar la política, no más bien por seguir polarizando, porque la llevamos al extremo. Lo que pasó entre el 2019 y 20 es muy claro ejemplo de esto. En 2019 la oposición, fundamentalmente por Mesa, se corrió más al centro y le fue mejor. El 2020 apareció Camacho y se lo tragó a Mesa y Mesa tuvo que irse al extremo y no fue como no fue. Entonces, mientras las alternativas regalen el centro al MAS, no hay posibilidades de un cambio político en el país. Mientras la derecha se siga radicalizando y se vaya, en vez de irse hacia el centro-derecha, se vaya hacia el extremo, que es lo que representa Camacho, le vamos a la vía libre al movimiento del socialismo y eso es lo que está pasando ahora. Por eso, de alguna manera, se vuelve funcional a los intereses del MAS. Y la crisis se alimenta de crisis, entiendo esta preocupación de Gerson también, y lo habíamos hablado acá en otro programa. Cuando miramos el Santa Cruz hoy, encontramos preocupantes síntomas de crisis en la alcaldía porque el escándalo de los ítems fantasma, en la gobernación porque rompe con estos ejes principales de confianza y con las normas en la gobernación, pero además políticamente Santa Cruz hoy no tiene los liderazgos ni las fuerzas. Parece que hay una crisis institucional, una crisis de partidos políticos, una crisis de líderes, una ausencia de nuevos líderes. Para terminar de sazonar esto, hablamos también de una ausencia de ciertas voces con peso, incluso desde la universidad. Es decir, esta crisis regional cruceña va a abonar también a una crisis política del país, como bien dice Vladimir, que no le aporta al sistema, porque en la medida en que no haya una alternativa seria a la propuesta del movimiento al socialismo, perdemos todos. Creo que todos, simpatizantes o no del MAS, todos deseamos que el MAS tenga oposiciones propositivas, proposiciones con musculatura para que tengamos mejores opciones de elección, ¿no es cierto? Y creo que Santa Cruz hoy está mostrando estos síntomas. No sé si soy muy pesimista con Santa Cruz. No, probablemente podamos coincidir en el diagnóstico, ¿no? Pero yo no lo vería con fatalismo. A pesar de todo, Santa Cruz sigue creciendo, ¿ya? A pesar de todo, Santa Cruz sigue siendo un imán de atracción para muchas gentes que sienten que pueden tener una oportunidad en Santa Cruz. Económico. Por supuesto que sí.
a pesar de muchas cosas, esto tampoco tiene que llevarnos a la autocomplacencia de que la situación está mal. Es cierto que ha sido un momento muy duro, pero hay cosas que acá los cruceños sabíamos que estaba mal. El caso de la alcaldía no es algo nuevo que se haya descubierto. Probablemente el tema de los ítems fantasma visibiliza un tema, pero que era un tema crónico y que todos sabíamos. Claro, algunos cuando criticábamos al señor Percy Fernández y a la administración municipal acá, nos salían con que era mejor callar. Una cosa es saberlo y otra cosa es tener a la exalcaldesa presa, ¿no? Por supuesto, pero a lo que me voy, es mejor callar que ir en contra de la corriente y de que el cruceñismo, la defensa de lo común, de lo cruceño, al final te dice, oye, metamos el problema debajo de la alfombra. Entonces, pero mira lo de Percy. Percy ha sido aliado de Evo Morales. Entonces tampoco es ajeno a la política nacional el problema de corrupción de la alcaldía de Santa Cruz. No te olvides que Percy y Evo hicieron campaña juntos el año 2016 por el referéndum. Ambos perdieron. Todos los que estaban en ese momento en la política municipal hicieron campaña por el sí, por conveniencia, por alianza, por lo que haya sido, y fueron derrotados en Santa Cruz. Entonces, yo creo que tampoco hay que subestimar a la población y al electorado cruceño. ¿Ya? Si uno mira hoy la alcaldía, Johnny Fernández no ganó con mucho, pero Johnny Fernández no le pueden decir que representa a las élites cruceñas ni a esos esquemas. Entonces, ha habido un cambio, sí. Johnny Fernández representa una clase popular y probablemente el triunfo de Johnny se debe a dos factores. Uno, que no hubo alternativas refrescantes para la gente cuando se acaba el ciclo de Percy Fernández, por un lado, y por el otro a la debilidad del movimiento al socialismo. Y mucha gente en la ciudad que probablemente simpatizaba más con el MAS, ve una posibilidad real de llegar al municipio con Johnny Fernández. Entonces, probablemente nos quedamos nosotros en la superficialidad de Santa Cruz y hay que meterse un poco más adentro. Como decía Gerson, un dato que quiero profundizar. Este 55% de Camacho, probablemente si uno mira la primera capa, dice es una victoria arrolladora, es muy legítima. Pero cuando uno entra al territorio, mira, Demócratas ganó 12 de 15 provincias en 2015, para hacer la comparativa. Camacho ganó 7, ¿ya? Demócratas ganó 25 de los 54 municipios, Camacho ganó 7. El MAS con Demócratas solo ganó 21, ahora el MAS con Camacho ganó 27 municipios. Entonces, si miras la composición de la Asamblea Territorial, entonces dice, algo está pasando en el territorio. Probablemente la votación de Santa Cruz de la Sierra, que es muy fuerte, que es muy opositora al MAS, te hace ver un panorama que no es del todo muy cierto como uno lo entiende. ¿Qué capacidad tendremos, me refiero a la sociedad, a las élites cruceñas, de leer, o sea, porque a mí me parece que, digamos, que estamos en un momento en una coyuntura muy especial, y cuando salgan los datos del censo, yo percibo, digamos, que no vamos a ver la foto que estamos acostumbrados a ver. Siempre se relaciona con la foto, se equipara con una foto el censo. Vamos a descubrir que, por ejemplo, si es que lo miramos desde el punto de vista de diputados, ¿no? Nos vamos a topar que de repente necesitamos más diputados en San Julián, por decir algo, ¿no? O en el norte cruceño, y que va a significar que una asamblea, una probable representación política más favorable al MAS, entendiendo que el MAS tiene más llegada en los migrantes e hijos de migrantes, digamos. Algunos piden que el plan 3000 sea hasta un municipio, no sé. Van a haber muchas situaciones, digamos, y yo veo que la élite no está en la capacidad de entender, que es parte de esa crisis, es la capacidad de entender de que esta ya no es la Santa Cruz del campanario, que no es la Santa Cruz blanca que todos pretenden, es una Santa Cruz que tiene, en el último censo ya el 60% era migrante. Yo creo que hoy va a ser un poco más, digamos, ¿no? Que si bien los migrantes asumen gran parte de la idiosincrasia cruceña, pero también se produce un sincretismo cultural que tiene sus efectos, digamos, en la sociedad, y que tiene que leerse políticamente. Y además no es solo cultural, es económico, digamos, ¿no? Los capitales ya no son solo de las familias tradicionales, ¿no? Son de
migrantes que han hecho fortuna, digamos. Ustedes vean los edificios. Yo le llamo los cholets cruceños, por ejemplo, si se dan una pasada por la Ramada, por ejemplo, se está llenando de edificios. Y la estética no es el cholet del Alto, pero es una cosa muy parecida, como entremezclada, claro, digamos, ¿no? con lo cruceño. Cholet cruceño. Sí, algo así, ¿no? O sea, la teja española ya murió, o sea, nadie hace su casa como el pahuichi que estábamos acostumbrados, digamos. Esos son para mí son señales, digamos, de este sincretismo cultural, y hay muchas otras, digamos. ¿Qué capacidad, digamos, tiene la élite cruceña de leer eso y dejar de enfrascarse, digamos, en ese viejo esquema? Hay que empezar, yo creo que a redefinir qué es élite cruceña y qué entendemos por élite cruceña para empezar, ¿no? Pero yendo al fondo de la pregunta, yo comparto con lo que decís, los desafíos, si bien podemos sentir un sano orgullo, diría yo, de lo que hoy es Santa Cruz, del potencial económico, de la integración de culturas, de que mucha gente venga aquí, de los alimentos que producimos para el país. Hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir legítimamente muy orgullosos de ser cruceños. Ahora también hay otros desafíos que no solamente la migración trae, digamos, ¿no? Entonces, en temas de modernización. Cuando uno mira ahora los problemas de Santa Cruz, uno dice... hay mucha gente que está poniéndole el hombro, hay mucha gente que apuesta por Santa Cruz, pero como que hay esa falta de horizonte, de hacia dónde vamos, cuál es el próximo estadio de Santa Cruz. Vamos a seguir creciendo así porque el mercado lo impone con unos terrenos que se disparan por todos lados y que ahí hay una suerte de espacio nebulosa que nadie quiere afrontar, por poner uno de los problemas de la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, yo creo cuando yo digo que Camacho no tiene liderazgo, me refiero a esto, no me refiero a salir a la calle, al ruido, al bravucón, digamos, ¿no? Que eso lo hace bien. Entonces, me refiero a cuál es la Santa Cruz, a dónde va a ir. Si uno mira a Rubén Costa, la gente lo seguía y decía, Rubén puso un objetivo claro, un horizonte, que lo concluyó en el 100%, no, eso es discutible, pero él dijo, la autonomía tiene que ser para transformar la vida de la gente, tiene que darle servicio a los que no tienen, y vamos a hacer agua, energía eléctrica, vamos a llevar los caminos hasta el último rincón del departamento, vamos a mejorar las escuelas, vamos a hacer hospitales, esos servicios básicos de primera generación, pero los cumplió. Hoy Camacho, ¿qué es el federalismo? ¿Qué se entiende por federalismo? Una palabra vacía, sin contenido y menos sin estrategia. ¿Por qué lo hace? Lo hace como uso instrumental cuando se queda sin nada, utiliza esto porque sabe que va a confrontar y aparece Morales y hacen la confrontación tan necesaria para los dos extremos. Entonces, Santa Cruz necesita un revulsivo para ver hacia dónde vamos. Tenemos que sentir orgullosos de lo que somos, sí, pero hoy los desafíos que nos plantea el presente de Santa Cruz, estoy de acuerdo que no somos la Santa Cruz de hace 70 años, pero tampoco somos la Santa Cruz de hace 20 años. Claro. Y esos son los desafíos que hoy, yo creo, una nueva generación debe entender en sentidos de modernización. No perder ese espíritu de pueblo que nos caracteriza a los cruceños, pero también la razón cosmopolita y el departamento integrador que tiene que ser. Y antes de hablar de federalismo, hay que hablar de cosas más terrenales, inmediatas y urgentes, como las denuncias de nepotismo, en el caso de la gobernación, hoy bajo la autoridad del gobernador Camacho. Tenemos que hablar también de críticas a los asesores, ¿no? A mí no deja llamarme la atención, por supuesto, el nombre de Walter Chávez, que en su momento estuvo vinculado al MAS y hoy forma parte, dicen, de los asesores de... Ya no dicen, ya lo admitió Camacho, ya no dice. ¿Y qué dicen ustedes? Mira, ¿Qué dice usted? Este es un tema muy curioso, ¿no? El tema de los asesores y la nepotismo crisis, también. Sí, la crisis generada a través del decreto 393 expuso primero el tema de esta relación fisurada con el vicegobernador, pero también la forma interna de administrar la gobernación de Camacho, ¿no? Entonces Camacho antes que el decreto 393 ya había delegado la administración, la conducción, la dirección de la gobernación. Fundamentalmente, y esto es lo curioso, en personas ajenas a los cargos públicos que aparecen por lo menos en la planilla.
él tuvo que admitir, despidió a uno de los asesores volviendo de Brasil, que era conocido aquí en el 5º piso, era uno de los que tomaba la decisión con oficina y todo. Yo no niego que en la política uno tenga asesores, que los líderes, las autoridades tengan asesores externos, pero me parece ya vergonzoso que estén en las instituciones tomando las decisiones. Para eso hay a alguien que lo votaron y ese alguien toma las decisiones que tiene que tomar, designando a los funcionarios de su confianza. Entonces, hay un gobierno aparente que sale en las planillas y hay un gobierno verdadero que está detrás del escritorio de Camacho y que ahí está el señor Walter Chávez. Y esto es lo incomprensible. No es ahora que sale lo de Walter Chávez, salió en la campaña presidencial, lo negaron. Ronald McLean fue el primero en aceptar, el jefe de campaña de Camacho, pese a que creemos sacó varios comunicados negando que Walter Chávez era parte de su equipo. Cuando terminó la campaña, el señor McLean asumió que sí era parte de la campaña y el señor Camacho hace un mes o 2 meses atrás dijo que era un asesor normal. Dijo, no se desesperen, es un asesor normal, dijo. Entonces que nadie haga... ¿Cuál es su percepción de alguien como Walter Chávez? Mira, yo no tengo nada contra Walter Chávez, un par de veces lo he visto en algún evento, hemos conversado ahí sobre unas cuestiones muy coyunturales. Pero todo el mundo sabe que Walter Chávez ha sido asesor del MAS y eso no es un delito ni un pecado, pero sí uno revisa el juguete rabioso, los escritos de Walter Chávez, hay unas confesiones que a mí la verdad me llaman la atención. Por ejemplo, sobre la autonomía, Walter Chávez dice que el año 2008 Evo tomó la decisión, vanagloriando a su anterior jefe Evo Morales, dice tomó la decisión por la revolución y no por un acuerdo, que era lo que se imponía en el país desde los analistas, los medios y todo. ¿Y por qué lo hizo esto? Dice, porque la revolución tiene que nutrirse de un acto que demuestre una hegemonía cultural. Este es el término que utiliza, sí. Una hegemonía cultural. Entonces, mira, este es el entendimiento de Walter Chávez, por qué el MAS no aceptó la propuesta autonómica cruceña, por qué no hubo diálogo en la constituyente y por qué hubo una imposición. Y además de ahí viene la estrategia de persecución contra los líderes de la autonomía. Entonces uno dice, si Walter Chávez era asesor de Evo Morales y dice que él diseñó la estrategia contra la autonomía y no cree en la autonomía, sino en el proyecto autoritario del movimiento al socialismo en términos de hegemonía cultural, ¿por qué el gobernador de Santa Cruz tiene de asesora a esta persona? Y esto no tiene explicación, creo. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Creo que nos podemos volver a sentar, Gerson, porque el debate está más que desafiante. Lo invitamos nuevamente, Vladimir Peña, ex secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, a hablar del futuro político, económico de Santa Cruz, y yo creo que podríamos enriquecer con esto un debate que tenga una vida a largo plazo. Gracias, Gerson Rivero, por acompañarme.